Muchachos, hoy quiero hablarles de oferta y demanda como tema principal, qué es y cómo se utiliza en el trading. Lo primero que quiero que entiendan es que para mí, en el Forex sobre todo, ¿sí? Hay tres pilares fundamentales, ¿ok? Que es oferta y demanda, dirección, por otro lado, y liquidez, ¿ok? Oferta y demanda, dirección y liquidez básicamente son los tres temas fundamentales, ¿sí? Que tenemos en el trading. A partir de esto están los modelos de entradas y básicamente cualquier estrategia o metodología que quieran utilizar. Pero para mí oferta y demanda, dirección y liquidez no es negociable, es básicamente el principal pilar, ¿ok? Para hacer trading. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de compra y venta, básicamente hablamos de oferta y demanda, ¿ok? Y para entender dónde estamos parados, para entender la dirección, obviamente, valga la redundancia, necesitamos entender dirección, ¿ok? Y para entender los objetivos del mercado, ¿sí? O sea, saber dónde estamos parados, si estamos alcistas o si estamos bajistas, y saber hacia dónde se dirige el mercado. Para eso necesitamos entender liquidez, ¿sí? Para saber hacia dónde se dirige el precio. Entonces, por eso es que para mí estos son los tres pilares fundamentales que tenemos que entender para poder hacer trading. Así que como tema principal el día de hoy vamos a hablar de lo que es oferta y demanda. Bien, primero que nada, para entender oferta y demanda necesitamos entender una serie de reglas, ¿sí? Que básicamente son, vamos a escribir por acá, reglas, ¿ok? Uno, movimiento acelerado. ¿Qué son estas reglas? Estas reglas es básicamente lo que vamos a utilizar para saber si una zona de oferta o una zona de demanda realmente es buena. Ya vamos a ver punto por punto, ¿ok? ¿Qué son estas zonas de oferta? ¿Qué son estas zonas de demanda? Y cómo utilizamos cada una de estas reglas, ¿ok? Pero primero las vamos a escribir por acá. Entonces, primero, movimiento acelerado. Segundo, que cause daño, ¿ok? O sea que la zona que vamos a marcar cause daño. Tercero, que haya liquidez para ir a buscar, para ir a rellenar, ¿ok? Cuarto, que la zona sea fresca, ¿sí? Quinto, imbalance o vamos a escribir ineficiencia, ¿sí? Sexto, y más importante, que sea el inicio del movimiento. Y por último, que las temporalidades estén alineadas. Bien, básicamente estas son las reglas, ¿sí? Que tiene que seguir una zona de oferta, que tiene que seguir una zona de demanda. Ahora bien, obviamente no tiene que respetar las 7 reglas, pero por lo menos tiene que respetar 4 de estas reglas para que una zona tenga validez, ¿sí? Bien, ahora, cuando hablamos de oferta, hablamos de ventas y cuando hablamos de demanda, hablamos de compras, ¿ok? Siempre de que hablamos de oferta, vamos a hablar de vender, ¿sí? Y siempre que hablamos de demanda, vamos a hablar de zonas, puntos calientes para comprar, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por acá vamos a dibujar algo como esto. Bien, y hagamos algo así. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, para entender un poquito mejor lo que son las zonas de oferta, las zonas de demanda, también tenemos que entender picos, valles, CP y PCP. ¿Sí? Picos, valles, CP y PCP. ¿Qué es esto? Básicamente los picos son los inicios de cada punto estructural, ¿ok? Y los valles también es el inicio de un movimiento, también es un punto estructural, pero al revés, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí se entiende. Entonces, ya vamos a hablar de lo que son los CP y los PCP, ¿sí? Pero vamos a concentrarnos ahora en esto. El inicio del movimiento, picos y valles. Esto es un pico, esto es un pico, esto es un valle, esto es un valle. ¿Ok?
el inicio del movimiento a la baja y el inicio del movimiento a la alza. Perfecto. Ahora, zonas de oferta. Bien, para determinar las zonas de oferta también vamos a utilizar algo llamado order blocks, que ya vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Pero entonces, básicamente los order blocks es lo que nos va a ayudar a nosotros a marcar la zona, ¿sí? Es lo que nos va a permitir identificar la zona, pero mientras vamos a marcarlo así, a modo de ejemplo, ¿ok? Entonces supongamos que esta es nuestra zona de oferta. Bien, vayamos un poquito a lo que son nuestras reglas, ¿sí? Dice, primero, movimiento acelerado, perfecto. Tiene que tener movimiento acelerado. ¿A qué me refiero con esto? Que por ahí no nos sirve si el precio cae de esta forma, sino que es diferente si el precio cae con velas grandes, ¿ok? Entonces eso es movimiento acelerado. Segundo, dice que cause daño. Bien, significa que esta zona que tenemos marcada por acá, este pico, ¿sí? Es causante de este rompimiento, ¿ok? Y si vamos, por ejemplo, por acá, vemos que el causante de este rompimiento, del rompimiento de este punto estructural, sí, es esta zona de acá. Pero sin embargo, el más importante siempre es el inicio del movimiento, ¿sí? Entonces, el verdadero culpable del rompimiento de un punto estructural va a ser siempre el inicio del movimiento, desde donde arrancó todo este movimiento. Por ejemplo, acá termina el movimiento, perfecto. ¿Dónde empezó? Empezó acá. Entonces, este es el verdadero culpable de todo este movimiento. ¿Ok? Entonces, tenemos el inicio del movimiento como responsable de toda esta ruptura de por acá, ¿sí? Eso hace que obviamente la zona de oferta, la zona de demanda más fuerte sea siempre el inicio del movimiento, ¿sí? No significa que estas zonas, por ejemplo, no se puedan respetar, pero la más fuerte, la más operable, siempre va a ser el inicio del movimiento. Como le dije en un principio, entender oferta y demanda, chicos, es esencial, es importantísimo, operes o no operes con oferta y demanda, porque cuando hablas de compra y de venta, así sea, no sé, una aplicación de Uber, sea lo que sea que hables de compra y de venta, hablas de oferta y demanda. Entonces, para saber dónde estás parado, para saber los objetivos del mercado, para saber si estás en una zona caliente de compras o de ventas o no, o si la zona es fuerte o si la zona es débil o lo que sea, necesitas entender oferta y demanda, dirección y liquidez, ¿sí? Entonces, continuemos. Liquidez, bien, cuando hablamos de liquidez me refiero a liquidez para ir a buscar, ¿ok? O sea, casi siempre vamos a tener algún punto de liquidez para ir a buscar y ya vamos a entrar un poquito más en lo que es, más adelante en lo que es liquidez. Hoy nos vamos a enfocar más que nada en oferta y demanda. Zona fresca, perfecto. Zona fresca significa que el precio no tiene que ser tocado ninguna sola vez. ¿Ok? La zona, perdón. Entonces, eh, me refiero a que si el precio, por ejemplo, hace algo como esto, ¿sí? Ah, entonces la zona ya se tocó una vez. Esto ya no es una zona fresca, ¿sí? Es una zona mitigada, entonces es muy probable que el siguiente toque la rompa, ¿ok? Entonces la zona para que la, para que la zona sea bien, sea buena, ¿ok? Tiene que ser una zona fresca, así que no tiene que estar mitigada. Ahora, ineficiencias. Bien, a eso me refiero, eso entra también un poco en lo que es movimiento acelerado. Ya vamos a dedicarle alguna clase entera a lo que son ineficiencias, ¿ok? Pero básicamente las ineficiencias son los vacíos que deja el mercado, ¿sí? Y eso también suele utilizar bastante el mercado para rellenar. Bueno, ya hablamos del inicio del movimiento, ¿sí? Y temporalidades alineadas. Bien, las temporalidades alineadas me refiero a que cuando el precio llegue a la zona, ¿sí? Tenemos que alinear las temporalidades para poder vender. Recuerden que esto es una zona de oferta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un punto caliente para vender. Y las zonas de demanda siempre hablamos de un punto caliente para comprar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la temporalidad desalineada, me refiero a que supongamos que todo esto está pasando en una hora, ¿sí? H1. Si el precio llega y yo, por ejemplo, en M15, M5 estoy alcista, yo no puedo vender, ¿sí? No puedo vender. ¿Por qué? Porque la dirección actual es alcista. Entonces, lo más probable es que el precio haga algo como esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los traders lo que buscan es cambiar la dirección y más allá, y ese sería como el último punto a ver de oferta y demanda,
que por más que cumpla con todas tus reglas y parezca que es la mejor zona del mundo, ninguna zona es indestructible, ¿ok? Por más que sea la mejor zona para vos, el precio puede hacer esto y luego esto, ¿ok? Entonces primero te sacan stop loss, o sea, primero quita liquidez, ¿sí? Y después continúa con su movimiento hacia la alza, perdón, en este caso hacia la baja. Ok, entonces, por más linda que sea tu zona, es muy probable que el precio en algún momento la rompa, porque cuando mejor sea la zona, más dinero tiene por encima, más liquidez, y esto es combustible para el precio, ¿sí? Bien, pero entonces, si en todas las zonas se pueden romper, entonces ¿para qué es tan importante oferta y demanda? Para entender el objetivo, para entender hacia dónde nos dirigimos. Si yo me encuentro en este punto, yo sé que acá está la zona más importante de oferta. Entonces yo sé que desde acá tengo que llegar a la zona de oferta. ¿Qué puedo hacer yo mientras? Mientras puedo buscar pequeñas compras hasta llegar a la zona de oferta, porque yo sé que este es el objetivo. Ahora, cuando yo estoy en la zona de oferta, pero si me decís que la zona de oferta se puede romper fácil, ok, pero yo estoy en la zona de oferta y sé que es un punto caliente para ventas y sé que es la mejor zona de oferta porque cumple con todas las reglas, porque es el inicio del movimiento, porque causa daño, etcétera, etcétera. Sé que es la mejor zona y que el precio podría respetar. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar alguna combinación de temporalidades. O sea, si yo voy a vender, voy a buscar que M5, M15, H1 o la combinación de temporalidades que utilice esté bajista para poder buscar una venta. Si no, no puedo vender. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces también entiendo que por arriba hay liquidez y que el precio puede buscar esa liquidez. Perfecto. Para todo eso me sirve oferta y demanda. Yo sé que el precio está dentro de la zona y sé que la puede inducir. Si la induce, también me gusta la forma de vender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el precio ya quitó esta liquidez. Entonces es una buena opción para buscar un retroceso. ¿Ok? Hasta la próxima liquidez, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, para eso es tan importante entender oferta y demanda, para saber dónde estamos parados, para saber cuál es el objetivo del mercado, ¿ok? Y qué podemos hacer llegando al objetivo, ¿sí? Bien, muchachos, así que básicamente esto es entender oferta y demanda. Además, también tenemos, bueno, después tenemos lo que son los CP y los PCP, que ya les voy a explicar. Bien, muchachos, así es como se ve un CP y un PCP, ¿ok? Tienen básicamente la misma estructura, ¿sí? Es como un patrón, un pequeño patrón de velas, ¿ok? Que esto lo van a ver muchísimo en el mercado, ¿sí? Todo el tiempo lo van a ver en una estructura alcista, en una estructura bajista, ¿ok? Lo van a ver en la mitad de un movimiento, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre CP y PCP? Bien, básicamente el CP, la diferencia entre CP y PCP es que el CP no causa ningún daño, ¿ok? Pero el PCP sí causa daño, ¿ok? ¿A qué me refiero cuando digo causa daño o no causa daño? Me refiero a que es el causante de un rompimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos algo como esto, supongamos algo como esto, ¿ok? Si tenemos este patrón, ¿sí? Este patrón ubicado acá, ¿qué es? ¿Un CP o un PCP? Si lo tenemos ubicado acá, esto sería un PCP. ¿Por qué? Porque desde acá parte el movimiento que causa daño, que rompe esta estructura. Entonces, esto es un PCP, ¿ok? El mismo patrón ubicado en esta parte. Ahora, exactamente el mismo patrón ubicado por acá. ¿Qué es? Es un CP. ¿Por qué? Porque todavía la zona no fue capaz de romper este último bajo. Entonces, estando acá en la mitad del movimiento, no está rompiendo nada, ¿ok? No está causando ningún daño. Entonces, esto es un CP, ¿ok? Entonces, el mismo patrón, si lo tenemos ubicado acá, es un PCP porque es el causante de este rompimiento, pero si no, es simplemente un CP, ¿ok? Eso también entra en partes de oferta y demanda, más que nada nos sirve para entender que cada pausa es un punto estructural, ¿ok? Bien, entonces nos vamos a ir directamente a una hora y vamos a ver un poquito algunos ejemplos en el mercado. Bien, entonces para finalizar veamos estos ejemplos en el mercado para entender un poquito más acerca de oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, acá por ejemplo tenemos dos zonas de oferta, ¿sí?
que es esta de acá y esta de acá. Entonces, miremos bien que esta es una zona que cumple con todos nuestros requisitos, es causante de un rompimiento, ¿ok? Básicamente todo este movimiento que se generó a partir de esta zona de oferta, ¿sí? Entonces, eso no significa que esto no sea una zona de oferta, esto no sea una zona de oferta, esto no sea una zona de oferta, esto no sea una zona de oferta. Todas estas son zonas de oferta que también cumplen con todas las reglas, y eso es lo que les estaba explicando. Fíjense que desde acá, por ejemplo, parte un movimiento que es causante de este rompimiento, desde acá parte un movimiento que es causante de este rompimiento, desde acá parte un movimiento que es causante de este rompimiento, y así sucesivamente. ¿Ok? Pero la zona más importante, la que va a buscar el precio, siempre es el inicio del movimiento. Entonces fíjense que desde acá el precio que hace, quita toda esta liquidez, porque todo esto es liquidez, ¿ok? Todo esto es dinero para el mercado, todas las personas que están vendiendo por acá, el precio quita a todas esas personas para ir a buscar el inicio del movimiento, y a partir de ahí, ¿qué hace? Va a romper el último punto de liquidez, ¿ok? Entonces, desde acá nuevamente parte un movimiento que es causante de este rompimiento. Ahora, desde acá parte el movimiento. Entonces, ¿esto no es una zona de oferta? Sí, esto es un PCP, ¿ok? Recuerden que hablábamos de los PCP, ¿ok? Y de la forma que tenían los PCP. Entonces, fíjense que básicamente así es como se ve un PCP, ¿ok? Esto es una zona causante de este rompimiento, entonces esto no es un CP, es un PCP porque es el causante de este rompimiento. Sin embargo, el mercado en este caso no lo respetó, ¿ok? Lo rompió. Perfecto. ¿Por qué? Porque acuérdense que el inicio del movimiento es la mejor zona para operar. Entonces, fíjense que, vamos a limpiar un poquito el gráfico, y fíjense que el precio desde este punto va a buscar el inicio del movimiento, ¿ok? Sale desde este punto y va a eliminar todas estas zonas de oferta, porque esto también son zonas de oferta, ¿ok? Hasta buscar el inicio del movimiento. ¿Y ahí qué hace el mercado? Reacciona, ¿ok? Hace un retroceso y ya después sigue subiendo y elimina la zona. Obviamente, como les dije, ninguna zona es indestructible. Al final el precio elimina la zona porque la dirección real en este caso es alcista, pero ya en videos siguientes vamos a ver lo que es dirección y liquidez para entender un poquito mejor, sí, pero en este caso vamos a enfocarnos en la zona, ¿ok? Entonces esta es una zona de oferta y fíjense que en este caso el precio eliminó todas las zonas que tenía por debajo, fue a buscar el inicio del movimiento e hizo una reacción, ¿ok? Obviamente en esta reacción se pudo operar un retroceso en ventas, por supuesto, entendiendo que está saliendo de una zona, que ya quitó toda la liquidez interna, ¿ok? Y demás, podemos buscar una forma de vender por acá, ¿sí? Bien, muchachos, así que espero que les haya servido. Sí, esto básicamente es lo que quería ver el día de hoy. Quería hablar sobre oferta y demanda, que entiendan un poquito también cómo marcar las zonas, ¿sí? O sea, a ver, generalmente en mi caso yo las marco, los order blocks, desde el inicio del cuerpo de vela hasta el final de la mecha, ¿ok? Inicio del cuerpo de vela hasta el final de la mecha. Siempre marco desde el inicio del cuerpo de vela hasta el final de la mecha las zonas de oferta y las zonas de demanda, ¿ok? Ahora, si por ahí me decís, no, pero yo marco desde el inicio de la mecha hasta el final de la mecha, también está bien. Cada uno marca, incluso hay algunos que marcan la zona completa, ¿ok? Cada uno marca de una forma diferente, eso no interfiere para nada, solamente que en mi caso yo lo marco así, ¿ok? Bien, entonces nos vemos, que tengan un bendecido día y nos vemos para el siguiente video.